Y ahora, tras varios meses de trabajo colectivo compartido con el portavoz, como digo, de Sanidad del Grupo Plurinacional Sumar, con los colectivos de pacientes de diversas comunidades autónomas y con el propio Ministerio de Sanidad, presentamos una proposición no de ley elaborada entre todos que creemos que puede dar respuesta a las demandas de las personas afectadas por esta enfermedad invisible. Pero claro, muchas veces no se entiende, no se sabe muy bien qué es esto del COVID persistente. Pues si acudimos a la definición que realiza la Organización Mundial de la Salud, dicen que es la afección que ocurre en pacientes con antecedentes de infección probable o confirmada por SARS-CoV-2. Generalmente se desarrolla 3 meses después del inicio de los síntomas, persiste durante al menos 2 meses y no puede explicarse mediante los diagnósticos alternativos. Los síntomas más comunes son la fatiga, la dificultad para respirar, la disfunción cognitiva, pero también pueden darse otros síntomas que suelen repercutir en el funcionamiento cotidiano del enfermo. Dejaré a Rafa que explique más sobre todo esto. Pero, por tanto, lo que estamos hablando es de un trastorno multisistémico que tiene más de 200 síntomas, sobre todo asociados prácticamente a todos los sistemas orgánicos y a la vida cotidiana y a todos los ámbitos de la vida de la gente. A pesar de la dificultad de aportar datos sobre la incidencia y prevalencia del COVID persistente, porque estos casos no se recogen, sobre todo los casos que son leves, no pasan por atención sanitaria y esto no entra dentro de los registros, según la OMS hay entre un 10 y un 20% de infectados que desarrollarán COVID persistente. Si aplicamos las referencias de la OMS, estamos hablando que a nivel mundial hay entre 77 millones y 144 millones de enfermos de COVID persistente y en el Estado español hay entre 1,4 millones y 2,4 millones de enfermos y especialmente enfermas. Según los últimos estudios, el 31,75% de los casos de COVID persistente son severos, es decir, no pueden salir de casa y están en la cama. El 55,60% son moderados, es decir, que ven reducida la capacidad previa en un 50% o más y tienen problemas para hacer también tareas de la vida cotidiana. El 12,65% son leves, por tanto, podrían seguir trabajando en condiciones pésimas. A partir de estos datos podemos estimar que en España puede haber más de medio millón de enfermos graves o severos, que estos viven, como digo, confinados en su hogar y muchas veces no pueden salir de la cama, y más de 1 millón de personas que tienen problemas para seguir con su vida diaria y o profesional. En esta situación, las personas afectadas saben que la atención que reciben es diferente, dependiendo del profesional que les toque, que les atienda, y también de la comunidad autónoma en la que vivan. En algunas de estas comunidades todavía no se identifica el COVID persistente y por ello deben recorrer una travesía en el desierto de especialistas que atiendan a sus múltiples enfermedades de forma individualizada, a sus múltiples síntomas, sin tener una visión global de la enfermedad. Por eso, estas pacientes echan en falta protocolos específicos, una atención multidisciplinar, así como la necesaria formación e información. Además, constatan una situación de infradiagnóstico, es decir, que hay más casos de los que se han identificado, que sin prueba PCR no hay diagnóstico de COVID y que sin ese paso no hay registros de COVID persistente. Y esa falta de registro lo que impide es cuantificar de forma real cuántos de estos casos existen. Es decir, hay que adecuar también la atención que requiere el enfermo de COVID persistente a estas medidas específicas. En conclusión, sin una dimensión realista de la prevalencia no se podrán tomar medidas a la altura del proyecto y del problema. Esto es lo que denuncian los colectivos de personas afectadas por esta enfermedad. Denuncian maltrato e invisibilización que están sufriendo por parte de las instituciones y también de las sanitarias. Y para eso estamos aquí, para que cambie esto de una vez por todas. Por eso estamos hoy aquí, Rafa y yo. Porque a estas mujeres, algunos profesionales les dicen que están deprimidas, histéricas, desquiciadas, y les van mandando de un especialista a otro, como digo, en un calvario que no pueden soportar por su enfermedad, cuando no pueden subir ni siquiera escaleras en muchas ocasiones. Unas mujeres y sus familiares que fueron nuestro escudo contra la pandemia, a las que no podemos dar la espalda. Le dimos muchos aplausos durante la pandemia, pero démosles ahora herramientas también a los profesionales para acabar con este calvario de enfermos y enfermas. Hoy por la mañana he recibido un mensaje por Instagram que quiero compartir con todos vosotros porque sinceramente a mí me ha llegado de Ana Lidia, que comentaba: gracias, Jorge. Hoy desde la Asociación Long COVID Aragón, de la que formo parte, nos comunican que llevarás al Congreso nuestras peticiones de ayuda y visibilidad y tratamiento médico adecuado a nuestra situación. Dice, en mi caso ya va para 4 años. Estoy de baja desde hace 1 año. Y en unos días me obligan a volver al hospital donde trabajo y tengo pánico. Llevo unos meses deprimida de ver que no le veo luz al final de todo esto. Por eso, gracias. Gracias a todas vosotras, gracias a la Asociación Long COVID Aragón y a todas las asociaciones de las diferentes comunidades autónomas, porque hoy por ello comparecemos para presentar una iniciativa con medidas que puedan empezar a resolver este problema. Por ello, a continuación, mi compañero Rafa Cofiño, el portavoz de Sanidad del Grupo Plurinacional Sumar, va a desglosar todas estas medidas.
Buenos días, gracias Jorge. Bueno, buenos días, muchas gracias por vuestro trabajo. Es mi primera rueda de prensa. Agradeceros el trabajo que realizáis en medios de comunicación. Yo vengo de haber trabajado en salud pública y parte de mi trabajo fue como director general de salud pública en Asturias, comenzando una fecha muy emblemática que fue en septiembre del 2019, con lo que los meses siguientes vivimos un periodo de mucho trabajo, con muchas tareas y con una palabra clave que también fue transversal en esos meses de pandemia, que era la palabra incertidumbre. En el ámbito clínico, en el ámbito asistencial, sobre todo en el ámbito de trabajo de atención primaria, de la medicina familiar y comunitaria, una palabra clave también es la incertidumbre, ¿no? Trabajar con incertidumbre. Y parafraseando a Jordi Gol, que es un referente en atención primaria, decía que la medicina tiene derecho a no saber, pero la medicina no tiene derecho a no saber por dónde continuar. Y esta proposición no de ley que hoy presentamos precisamente es esto, ¿no? Es saber por dónde continuar en un proceso que ha tenido incertidumbre, en una enfermedad que ha tenido incertidumbres por una reciente aparición, pero trata de dar certidumbres y de dar pasos adelante en lo que es trabajar con personas afectadas por un proceso de COVID persistente. Desgloso a continuación algunos de los puntos que se incluyen en esa proposición no de ley que hemos presentado. El primer punto clave, que no va a incluir la proposición no de ley, pero que sí es un eje del grupo parlamentario y es un eje de las políticas de Gobierno, es el tema de todo lo que vamos a trabajar ahora mismo. Las propuestas se hacen en un marco de un sistema nacional de salud que aspira a la plena universalidad y aspira a una gestión pública. Y a un sistema nacional de salud que aspira a la máxima y mejor coordinación entre la atención primaria y la atención hospitalaria. Esto es el elemento vertebrador de lo que vamos a desarrollar a continuación y sin esto no es posible lo que vamos a plantear. Hay como tres grandes ámbitos. Uno es el ámbito clínico, otro vinculado a investigación y otro vinculado a aspectos de visibilización y condiciones laborales. Las personas afectadas por una enfermedad y concretamente las personas afectadas por COVID persistente no son solamente órganos dañados, sino son personas afectadas que viven en condiciones determinadas, que tienen una serie de condiciones personales, familiares o laborales, ¿no? Y parte de las propuestas van en este sentido. Desde el ámbito asistencial hay dos medidas clave. Una es homogeneización de los códigos diagnósticos en los sistemas de información sanitaria. Es necesario que sea un código homogéneo, tanto en atención primaria y hospitalaria, para poder realizar un diagnóstico preciso y para tener un censo adecuado de cuántas personas están afectadas por la enfermedad y realizar un seguimiento correcto. El segundo es: ya tenemos buenas prácticas de guías clínicas y de procesos asistenciales en diferentes comunidades autónomas. Asturias, que es de donde yo vengo, ya viene desarrollando desde hace un tiempo una guía clínica en este sentido, pero es fundamental homogeneizar las diferentes guías clínicas y procesos asistenciales, facilitando una correcta coordinación entre comunidades autónomas y entre comunidades autónomas con el Ministerio. Es fundamental impulsar la creación de unidades multidisciplinares y mecanismos de coordinación entre los niveles de atención primaria y de atención hospitalaria. Estamos hablando de una enfermedad compleja donde requiere trabajo de personas de atención primaria, de especialistas de ámbito hospitalario, pero también trabajo social, rehabilitación, fisioterapia o salud mental, entre otros profesionales. En cuanto a la investigación, establecer una línea de investigación liderada desde las instituciones públicas con participación de sociedades académicas, colegios profesionales y de las personas afectadas. Es fundamental la ciencia ciudadana, es decir, quienes más conocimiento van a dar sobre cómo están las personas y hacia dónde tenemos que investigar van a ser las propias personas afectadas, ciencia ciudadana. Avanzar en ensayos clínicos y también estos ensayos clínicos para darnos posibilidades de nuevas líneas terapéuticas. Investigar también en el impacto social y económico de la enfermedad. No solamente se trata de tener un abordaje asistencial, que es lógicamente necesario, sino también cómo está impactando social y económicamente personas con afectación grave, moderada o leve, pero que todo esto tiene un impacto en su vida diaria. Desde el punto de vista de sensibilización, campañas de sensibilización, lucha contra el estigma y de formación a ciudadanía, a población general y a personas afectadas y, por supuesto, a los profesionales. Y
Por último, el bloque en relación con el tema del ámbito laboral, ¿no? Proponemos trabajar en el reconocimiento oficial de enfermedad y su identificación como enfermedad profesional en aquellas personas afectadas por el COVID persistente, tanto en aquellas primeras olas donde no fue posible realizar un diagnóstico, una confirmación diagnóstica de la enfermedad, y establecer medidas de protección de salud laboral y que los itinerarios laborales de las personas afectadas se adapten a su situación laboral, es decir, según sus no solamente un etiquetado diagnóstico, sino sus capacidades para poder ocupar o no ocupar puestos de trabajo, procesos de incapacidad temporal o permanente, según cómo sean sus situaciones. Y, por último, cerramos con una propuesta de que se estudiaran también otros colectivos afectados por patologías similares, donde también existe esta afectación multisistémica, imprecisa a veces en el diagnóstico, muchas veces con un condicionante de género muy importante, como señalaba antes Jorge, y donde el enfoque, por tanto, tiene que ser más allá de lo biológico, sino que tiene que tener un componente biopsicosocial y de mejora de las condiciones de vida de las personas. Nada más, muchas gracias. Si hay alguna pregunta, las responderemos encantados.